En el primer sermón o enseñanza definíamos la primera dimensión del servicio a Dios como sinónimo de obediencia absoluta y radical de toda nuestra vida en todo contexto. La naturaleza es el servicio a Dios. El foco son todas las cosas y la consideración de Dios es la del todo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, en esta segunda dimensión del servicio a Dios, por así decirlo, hacemos un zoom, un acercamiento más específico. El enfoque se dirige al reino de Dios en este mundo y la consideración de Dios es la del Rey Redentor y su obra en Cristo. Por eso consideraremos en esta segunda enseñanza el servicio al Señor como sinónimo de trabajo en su reino, en el reino de Cristo como Redentor. Note que parcelar bien o enfocar bien es necesario. La primera dimensión del servicio considera a Dios como soberano de todas las cosas. Luego, nuestro servicio es el servicio a Dios en todas las cosas, áreas. Ahora, de todo ese servicio, teniendo a Dios como soberano, nos vamos a enfocar en esa obra particular que le llamamos reino de Dios en Cristo. Ese reino que considera no solo a Dios como soberano, sino a Dios como redentor en Cristo. A esto llamamos el trabajo o servicio en el reino de Dios, o si quiere, la causa de Cristo en esta tierra, o el avance del señorío de Jesucristo a través del Evangelio en los corazones de los hombres. Y aunque entendemos que el reino de Dios no es la iglesia, sin embargo, es el principal instrumento del reino de Cristo en este mundo. En este sentido, servir a Dios es cualquier trabajo o actividad que de manera particular coopere con el establecimiento o desarrollo del reino de Dios sobre la tierra. Le dije en un comienzo, la enseñanza anterior, bajo esa dimensión general, ¿qué es servir a Dios? Todo. Bueno, ahora no. Ahora es más específico. Servir a Dios en esta segunda dimensión es cualquier trabajo o actividad que de manera particular coopere con el establecimiento o desarrollo del reino de Dios sobre la tierra. Nos referimos a toda labor que adelante el señorío de Dios en Cristo en este mundo y por medio de la iglesia. En esta dimensión, el servicio se expresa en acciones, en ministerios, en ayudas, labores, sacrificios concretos realizados en y para el pueblo de Dios y para el avance del Evangelio. Y para que nadie piense que esta forma de servicio es exclusiva de los oficiales de una iglesia o de aquellos que formalmente han sido llamados a un oficio, el énfasis recae en el servicio que se presta, en la causa del reino que se persigue y en las oportunidades que el Señor nos presente para promoverlo. Lo primero a considerar, hermanos, es el servicio a Dios en su reino, evidenciado en el texto que leímos en Filipenses. Así como le demostré por las Escrituras
que hay una dimensión llamada servicio a Dios, que tiene que ver con todo en la vida. Ahora vamos a notar, tomando como punto de partida, Filipenses, que acabamos de leer, hermanos. Filipenses capítulo 2, del versículo 19 al 30. Esta dimensión, vamos a tomar esto como punto de partida para entender esta dimensión del servicio a Dios. Este texto nos muestra con claridad esta dimensión del servicio a Dios en las personas de Pablo, Timoteo y Epafrodito, así como también, en un sentido general, a la iglesia en Filipos. Observemos de manera general algunos aspectos de este pasaje. Primero, el apóstol presenta el interés de Timoteo por la iglesia como un interés genuino y lo identifica como un verdadero servicio a Cristo y en el Evangelio. Lo que quiero que note, por favor, teniendo la escritura abierta en este texto, cómo el apóstol presenta el servicio de Timoteo. Lo presenta como un servicio a la iglesia, por la iglesia, a favor de la iglesia. Lo presenta como un servicio de verdadero interés por el bien de la iglesia. Y lo califica como servicio a Cristo y en el Evangelio. Versículos 20 al 22. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. De ahí el sincero interés. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Nota entonces qué es el servicio en esta segunda dimensión. Es un servicio específico a la iglesia, en la iglesia. Es un servicio que surge del genuino interés por ver la obra de Dios, el trabajo de Dios en hermanos específicos. Es llamado servicio a Cristo y es llamado servicio en el Evangelio. Yo sé que son muchas ideas, hermano, pero vayamos amarrando el concepto. Segundo, ¿qué otro asunto nos muestra este texto? En esta misma línea, el apóstol reconoce lo mismo en Epafrodito y describe su servicio en términos de colaboración, compañía, milicia y ministración. Son muchas palabras, lo entendemos, por supuesto. Lo que quiero que usted entienda preliminarmente es que tanto Timoteo como Epafrodito no gozaron de tan buenas intenciones. Sí, hermanos, tenían genuino interés, pero ¿qué hicieron? Trabajaron, hermanos. Mire cómo el versículo 25 describe o qué palabras sinónimas usa. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Está usando un lenguaje militar, de alguien que está enlistado en una guerra. Vuestro mensajero y ministrador o servidor de mis necesidades. ¿Qué dije que era el servicio en el reino? Cualquier trabajo o actividad que de manera particular coopere con el establecimiento o desarrollo del reino de Cristo en la tierra. Tercero, Pablo reconoce que el servicio en el reino de Cristo es sentido, afectuoso, profundo, costoso y sacrificial. Yo sé muchas palabras, hermano, pero ¿qué quiero enfatizar? Que en el libro de Filipenses, al menos de forma preliminar, Pablo reconoce que usted no sirve fácil.
Si es fácil, no es servicio. ¿Ya? Es como que alguien diga, el trabajo que conseguí es fácil. Entonces cámbiale de nombre, porque trabajo, ¿qué significa? Lo que usted consiguió fue un entretenimiento. No, de eso la gente vive hoy, hermanos, de jugar fútbol, jugar básquet. Gente gana mucho más que un médico, mucho más que un constructor. Hermanos, es que si no cuesta, no es trabajo. O se le están regalando la plata, ¿no? Lo que quiere decir, hermanos, es que la Biblia afirma que el servicio al Señor es sentido, es decir, esa persona es afectuoso, es profundo, es costoso y sacrificial. Versículo 20, que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué es el servicio, hermano? Un sincero interés, o surge de ahí. Versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. ¿Qué nota allí? Profundidad, afecto. Versículo 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Mayor solicitud, gozo. Versículos 29 y 30. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a mojarse debajo por la obra de Cristo estuvo pronto a incomodarse cuando estaba enfermo. No, por la obra de Cristo estuvo indispuesto un poquín. Hermanos, por la obra de Cristo estuvo próximo a morir. Por ver la obra de Dios en los filipenses, arriesgó su vida, ni siquiera sus posesiones, eso ya es mucho. Su vida misma, por ver la obra de Cristo hecha en esa iglesia local. Con un Epafrodito en el cielo, ¿dónde vamos a quedar nosotros, hermano? Es una forma de decirlo, no dude la salvación de los creyentes. Pero mientras existan Epafroditos en las iglesias, ¿dónde queda aquel que ni siquiera se esfuerza por un bien en su iglesia local? Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. 4. Pablo contrasta el servicio al reino de Dios con la búsqueda del interés propio. En este aspecto, bueno, también en el primero, pero en este aspecto, ¿qué sería lo opuesto a trabajar para el servicio del reino de Dios en esta tierra? Lo opuesto, la búsqueda del interés propio. Versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Buscar lo propio como principio de vida, escuche. Uno puede buscar lo propio como lo anexo, como dice la Escritura, como la añadidura. Pero buscar lo propio como principio de vida no solo contradice la primera dimensión del servicio que estudiábamos, ¿no? Porque la primera dimensión del servicio, ¿qué significa? Todo que usted sirve a Dios. Así que no solo contradice la primera dimensión del servicio, sino que además se opone a la búsqueda de los intereses supremos de Dios en la tierra, que son los del reino de Cristo. Yo entiendo, hermanos, que estamos luchando, unos más que otros, con esa terrible enseñanza que nos dieron en las iglesias, que Dios es el ayudante en mis planes. Que Dios es el ayudante universal
de sus propósitos. Entonces usted tenía sus propósitos, usted invocaba a Dios, ayunaba y en otros tonos más duros, declaraba, confesaba, pactaba para que Dios se alineara a su propósito. Hermano, esto se trata de Dios, no de usted. Y sus propósitos o se alinean detrás de Cristo, se alinean detrás de Él o son ilegítimos. Dios no lo creó a usted para vivir para usted. Él lo creó a usted para que usted viva para Él. Cuando usted vino al mundo, Él ya existía. Así que Él tiene derecho de primacía por antigüedad, por rango, por poder. Usted es un arrendatario, Él es el dueño. Hermanos, nosotros pidiéndole a Dios, sé mi ayudante, Dios mío. Como si Él estuviera muy interesado en su proyecto de echarle piso a su casa, por ejemplo, o de techar de nuevo, o que Él será el próximo carro. Él está interesadísimo en eso, me supongo. Hermanos, no que muchas de esas cosas no se puedan hacer, pero ese es nuestro propósito, hermanos, de vida. O sea, ¿para eso vinimos? Para eso el Señor, no sé, hermano, me gustan las cuentas y datos curiosos, y alguien se puede hacer la cuenta para hacerlo venir a usted más o menos 5 generaciones atrás. ¿Cuánta gente se necesitó? Entonces Dios crea un pocotón de gente, un pocotón de providencias para traerlo a usted y sus proyectos. No, hermano. Todas las cosas he creado para mí, dijo el Señor. Todo. No olvide entonces, como una breve conclusión preliminar de este primer punto, de cómo se ve el servicio a Dios en Filipenses, en este texto, que el servicio a Dios en su reino consiste en un interés genuino por la causa de Cristo, que es un verdadero servicio a Cristo en el Evangelio, que se expresa como colaboración, compañía de milicia, ministración de necesidades concretas, que además es un servicio sentido, afectuoso, profundo, costoso y sacrificial, y que contrasta de manera radical con la búsqueda del interés propio. Así en Filipenses. Segundo, características del servicio a Dios en su reino. ¿Qué debe caracterizar el servicio en el reino de Dios, en el reino de Cristo? Al considerar las características de esta dimensión de nuestro servicio a Dios, notamos que éstas se presentan por lo general en la iglesia o por medio de la iglesia. Muy importante, hermano. Mientras nuestro servicio general puede darse en la iglesia o fuera de ella, sin la iglesia, la obra de Dios en Cristo regularmente se da en o por medio de la iglesia. Es decir, que se sirve al reino de Dios en la iglesia y a través de ella. Sin duda, es un servicio a Dios. Se trata del avance del reino de Cristo en los corazones por el Evangelio. Pero es una obra que ordinariamente se lleva a cabo sobre y mediante personas no en su condición individual e independiente, sino como cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo le llamó el apóstol a Timoteo Epafrodito? Colaborador. O sea que esa obra no la hace usted solo. ¿Entiende el punto? ¿Cómo le llamó? Compañero de, y que yo sepa, ninguno es un ejército solo, sino con otros. ¿Entiende?
El reino de Dios generalmente avanza en la iglesia y a través de la iglesia. Es una obra que ordinariamente se lleva a cabo sobre y mediante personas no en su condición individual e independiente, sino como cuerpo de Cristo. Es la diferencia entre un soldado de un ejército y el llanero solitario. ¿Cómo opera el llanero solitario? Pues solo. ¿Y un ejército? Conjunto. ¿Y qué le dijo Pablo de Timoteo y Epafrodito? Compañeros, hermano, en el reino de Dios trabajamos juntos. Como iglesia, no hay llaneros solitarios. Características primera. El servicio a Dios en su reino es un privilegio. El servicio que le prestamos a Dios en el reino de Cristo es un privilegio. Hermanos, en este mundo marchan causas inmensamente poderosas. No sé a usted qué le llame la atención de este mundo. Si le llama la atención el asunto tecnológico, de salud, de investigación, de educación, económico, no sé. Pero en cada una de estas ramas, usted se puede dar cuenta que en este mundo están corriendo causas inmensamente poderosas, globales, a la que se destinan billones de recursos. Su trascendencia es impresionante, hermano. Cuando usted se da cuenta de ese tipo de causas que están corriendo en esta tierra, apreciará que la mayor de las causas que hoy avanza en este planeta es la entronización de Jesucristo sobre todas las cosas por medio del Evangelio en el corazón de los hombres. Esa, tómese como la mayor causa, empresa, asunto que está corriendo hoy en la tierra. Frente a ella, todos los poderes de este mundo, visibles e invisibles, no son agentes neutrales, sino guerreros firmes. El reino de Dios es la causa ganadora, aunque va a vencer tras una lucha cruenta. Sus repercusiones son eternas. Servir a esta causa es un enorme privilegio, hermanos, sin importar la tarea específica que se realice en el reino. Así lo expresa 2 Corintios 8:4, pidiéndonos, dice Pablo de esta iglesia, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Cualquiera sea el asunto, en el contexto de este texto, el asunto es una ofrenda, pero estas mismas palabras se pueden aplicar a cualquier cosa, que sea una cooperación para que el Evangelio triunfe, para que Cristo sea entronizado. ¿Cómo se le dice? Concediéndonos, le rogaron a Pablo, concédanos ni siquiera la oportunidad, la providencia, concédanos el privilegio de participar en este servicio. ¿Para quiénes? Para los santos. ¿Qué es el servicio al reino de Dios? Un privilegio, hermanos. Es el gran privilegio. En nuestra iglesia, servir es un privilegio. Cuando a usted se le quita un servicio, hermano, le estamos quitando un privilegio. Es que nosotros no estamos, que nos morimos si usted no nos ayuda. No. ¿Qué haríamos sin su ayuda? Hermano, ¿qué haríamos sin su ayuda? Antes que usted viniera, el mundo ya funcionaba, si no se dio cuenta. Y probablemente mucho antes que usted viniera a esta iglesia, ya funcionaba. Y la iglesia de Cristo, desde hace 2000 años, ya funcionaba sin nosotros. Por lo cual, servir en la iglesia no es el privilegio de esta iglesia,
Vamos, me tienen a mí. Es su privilegio. No, hermanos. Es nuestro privilegio. Ser usados para la causa más grande que está corriendo en esta tierra. Segundo, el servicio a Dios en su reino es generoso y sacrificial. Dado que el reino de Dios se abre paso a través de un mundo impío, duro, resistente y contradictor, el reino de Dios no avanza con facilidad ni de forma evidente. Ya que el reino de Dios se tiene que abrir paso, a menos que el servicio sea generoso y sacrificial, no producirá nada. Hermanos, es duro sembrar en la tierra y sembrar en el desierto, hermanos. Entonces, ¿qué nos requeriría sembrar en el desierto, hermano? Pues más de lo que sea, no sé exactamente qué, más. Hermano, si usted es un Rappi y yo lo contrato para entregar un paquetico de aquí a allá, pues eso es trabajo, hermano, eso es duro y por eso uno paga, ¿no? Ahora, si lo mando con una carta de Rusia a Ucrania, ¿qué se necesita? Lo que sea, más, no sé, más de algo, más. ¿Qué se necesita, hermanos? El servicio a Dios en su reino, generosidad y sacrificialidad. Términos como milicia, guerra, carrera, sacrificio, vigilancia y otros que se usan en la Escritura describen cómo avanza el reino de Dios. Duro, hermanos. Considere lo que dice Marcos 15:41 acerca de algunas mujeres, quienes cuando Cristo estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es un texto hoy, usted dice, ya lo entiendo. Un momento. ¿Entendimos bien lo que leímos? Mujeres que le servían cuando él estaba en Galilea. Le seguían y servían. Ian nos indica que no era una cosa que hicieron una vez. Le siguieron y le sirvieron, sino que le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Si usted tiene en cuenta que la distancia entre Galilea y Jerusalén es entre 120 y 150 kilómetros, ¿qué le dice esto de las mujeres que le servían al Señor? Ay, hermanos, ¿qué le dice eso? ¿Se ha puesto a pensar cuánto hay de distancia entre usted y su casa? Y las mujeres que le servían yendo de Galilea a Jerusalén. ¿Cómo se abre paso el reino de Dios? Si usted no es generoso, si usted no es generoso, si usted no es sacrificial y abundante, el reino no avanza. ¿Entiende el punto? ¿Le da sentido? Y si dicen, le seguían y servían, ¿cuántas veces hicieron el viajecito? Que es que esas señoras eran emprendedoras, empoderadas, que no hacían nada, no tenían nada que hacer, hijos, no tenían necesidad. Bueno, es que si usted no sirve así en este mundo, no va a servir nunca. Cuando usted lea de Marta, María, Magdalena y cosas así, quítese el sombrero cuando diga esos nombres. Tercero, el servicio a Dios en su reino consta de actividades concretas. Hermanos, sí, en el servicio a Dios le expliqué la primera parte, que era un servicio espiritual de corazón, eso es verdad.
Pero el trabajo en el reino no se trata de meros deseos, de suspiros o buenas intenciones. El servicio a Dios en su reino consta de actividades concretas. Por eso se le llama obra, obra. Usted no mira así y dice, mire esa obra, ¿cuál? Una que va a hacer, no hermano, es un deseo. Usted señala una obra con un dedo, dice, esta es una obra, un trabajo, una administración. Ejemplos, no son los únicos. Romanos 15:30, Pablo dijo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Le debo decir que esta no es la oración que usted hace por la iglesia, los pastores y misioneros antes de comer. Gracias por eso, siga así orando. Pero la ayuda que estaba pidiendo aquí el apóstol es, hermano, mientras yo estoy, mientras yo voy, mientras yo ministro, por favor, ore permanentemente por mí. ¿Sí, hermano, que son ayudas concretas? No es, ay, hermano, yo sí lo pensé, pastor. ¡Ja! ¡Lo pensé! ¿Eso cómo ayuda? Yo sí tenía la intención. Dios sabe que tenía la intención. Gloria a Dios por la intención. Pero la intención no avanza. Las cosas aquí. Hechos 12:25, la predicación. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén. Aquí se le llamó servicio a haber pasado una temporada predicando. Filipenses 2:25, se le llama servicio a suplir necesidades. Ministrador de mis necesidades, se le llamó a una persona, a Timoteo. Es decir, él no dijo, ay, pastor, yo sí, Pablo, nosotros sabemos que usted, nosotros, de todas formas, sí, no, hermanos. Timoteo se metió la mano al bolsillo, recogió una ofrenda, algo hizo, hermanos, por el reino de Dios. El apoyo a misiones, 3 de Juan 6, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Ese servicio presentado aquí eran hermanos misioneros. La asistencia en las pruebas a quienes sirven. 2 Timoteo 1:17. Este texto enternece el corazón. Pablo diciendo de un hermano, muchas veces me confortó, no una, no dos, no tres, muchas veces el apóstol Pablo, sí, el guerrero, ¿qué está diciendo de un hermano? Muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Segundo a los Corintios 9:12, hablando de una ofrenda, la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. En esta misma línea, hermanos, se incluyen diversas acciones, ministerios, ayudas, labores, sacrificios concretos realizados en y para el pueblo de Dios y para el avance del Evangelio. Cuarta característica, el servicio a Dios en su reino es bíblico. Lo que quiero decir, hermano, que ya que el servicio es una expresión de sujeción a Cristo, resulta evidente que este servicio debe enmarcarse dentro de la voluntad revelada de Dios. En otras palabras, que si vamos a hablar de un verdadero servicio a Cristo, todo debe sostenerse con garantía bíblica. Todo servicio a Dios en su reino debe ser bíblico. Bíblico. Que lo haya ordenado el Señor, que lo haya señalado o que lo haya dirigido en su palabra. Así que en esto, hermano, el pragmatismo no tiene cabida. Algo así como, lo importante es que se haga lo que se haga. No importa si en el medio lo hacemos de formas no bíblicas. No, hermanos. Debe ser bíblico. Hechos 13:36 declara, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. ¿Qué dice de David? Un siervo de Dios,
que sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Si el servicio a Dios en general no se puede llevar a cabo como uno quiere, el servicio al reino de Cristo menos. El servicio a Dios es aquel que se realiza conforme a la voluntad del Rey Redentor. Quinto, el servicio a Dios en su reino es fiel. Con esto afirmamos que el servicio a Dios en su reino guarda una debida correspondencia entre los medios y el fin. Eso es ser fiel. Algo que corresponda entre el medio usado y el fin que se persigue. Además, con fiel me refiero a que debe ser sincero y leal, tanto en los intereses que persigue como en los recursos que se emplean. Se suele decir que el fin justifica los medios. Sin embargo, en el reino de Dios, el fin legítimo que se busca debe justificar el uso de medios igualmente legítimos. Aunque el fin sea correcto, no todo vale para alcanzarlo. Y aunque los medios sean bíblicos, siempre se debe perseguir un fin legítimo. O si no, no se puede hablar de verdadero servicio. Note lo que dice Romanos 12:7. O si de servicio, ¿en qué? En servir. O el que enseña, en la enseñanza. Eso es una correspondencia entre un medio legítimo y un fin legítimo. ¿Dónde hay disparidad? Si el texto dijera, o si el de servicio en gobernar. O sea que yo estoy sirviendo ¿para qué? ¿Para gobernar? El de servicio en servir. Y el que enseña, ese sí para reinar. No. El que enseña en la enseñanza, hermano. Medios legítimos, fines legítimos. Eso es fidelidad. Es lealtad también. Tercera de Juan 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. El hermano que se habla aquí tenía una casa probablemente grande, era un hombre de recursos y era muy recomendado por el apóstol para que fuera una casa de paso de los misioneros. ¿Usted qué cree que quiso decir el apóstol cuando dijo, amado, fielmente te conduces cuando les prestas un servicio? Hermano, pues que ellos llegaban a su casa, polvo en los pies, hambrientos, ¿y él qué hacía? Oraba por ellos. Y le decía, Dios me los bendiga, hermanos, que Dios me les pague, que Dios me los acompañe. Saludos al que me pregunte. ¿Sí? En este texto quiero orar fielmente con ellos. Bueno, hermanos. Aquí se queda, aquí come. ¿Qué necesita, hermano, para la próxima posada a dónde va? Se llama fidelidad, hermanos. Así se hacen las obras, hermanos. Si la obra no se hace así, no avanza. ¿Se ha dado cuenta? Nosotros estamos madurando como iglesia en eso, nos falta. Estamos tratando de madurar, hermanos. Y cuando aquí se hace la obra de Dios, hermano, todos ponen. Somos fieles. Aquí no podemos decirle a alguien, hermanos, ay, Dios me lo bendiga, mi Dios le pague. No, hermano, pague usted mejor. Ponga usted. Esfuerce, sea leal. Sea leal. Aquí estamos apuntando a la obra de Dios, al reino de Dios aquí. Sexto, el servicio a Dios en su reino es una ofrenda a Dios mismo. Mire, hermanos, cómo la Biblia exalta este servicio para que nadie argumente que el servicio al reino se queda únicamente aquí. Sí, vamos a suponer que nosotros somos una de esas iglesias que aportó para el apóstol Pablo. Hermanos, ¿dónde quedaba el dinero? ¿Para el cielo? ¿Dónde quedaba el dinero? Pues en las cosas de aquí, hermano. ¿Dónde quedaba el mercado?
con Pablo, hermanos. ¿Y ahí se termina el asunto del servicio? No. La Escritura enseña que el servicio realizado en la iglesia, aunque beneficia a los hombres, Dios lo recibe como una ofrenda, si se da de forma bíblica y espiritual. Romanos 15:31, Pablo dice de su servicio, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. ¿Cómo le llamó a su servicio a los santos? La ofrenda. Es un lenguaje obvio de aquello que se presentaba a Dios. Pablo no desconoce que le está sirviendo a los hermanos, pero no desconoce que eso era una ofrenda al Señor. Hermanos, mucho de lo que hacemos aquí, el asunto se queda aquí y el servicio se le ofrece al Señor. Filipenses 2:17 afirma otra vez un lenguaje especial. Dice el apóstol, y aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Se trata aquí de un servicio a los hermanos descrito con el lenguaje de libación. Libación era vino o aceite que se derramaba sobre un sacrificio. Si fuera yo derramado en libación sobre el sacrificio, si que usted hace algunas obras, si las hace bíblicamente, espiritualmente, ¿y sabe cómo Dios la toma? Como una libación, una ofrenda, un sacrificio agradable a Él. No pierda jamás esta perspectiva. El servicio al reino de Cristo, en último término, es una ofrenda a Él. Séptimo, el servicio a Dios en su reino es comprensivo, abarcador. ¿Recuerda lo que hablamos de Josué en la primera categoría de servicio? Que el servicio debía procurarse no solo quedar en unos, sino en otros. Bien, el servicio al reino de Cristo es igual. Primero los Corintios 16:15 nos ofrece un estímulo y un desafío significativos. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Hermanos, que muchos puedan tener la familia de Estéfanas. Yo entiendo, hermanos, que parecería que la única cosa que pedimos por nuestros familiares no creyentes es su salvación. Este texto va mucho más allá de procurar únicamente la salvación personal o individual de los nuestros. Implica buscar un cuadro más amplio, que habiendo sido salvados, porque son las primicias de Acaya, es decir, los primeros que creyeron, que habiendo sido salvados y liberados del pecado, se dediquen al servicio en su reino. Apúntele allá. Apunte allá siempre. Lo primero, saca a su familiar del infierno. Lo segundo, lo hace un siervo de la causa más noble que está corriendo en esta tierra. Así que ahora añádale, Señor, salva a mi esposo, salva a mis hijos, para que sean siervos al servicio de tu reino. Lo primero mencionó un poco más autopreservación familiar, lo otro al cuadro más grande que se está llevando en la tierra. Hermanos, familias completas sirviendo a Dios, familias enteras al servicio de Dios,
no familias dispersas, familias mundanas. Y hermanos, y estas cosas pueden pasar aun cuando los padres sean fieles, pero nunca deberían pasar a causa de padres mundanos, de una organización mundana en la familia, de unos principios mundanos, de unas estrategias mundanas, porque entonces lo que usted tiene es exactamente lo que sembró. Ve, hermano, no me tome esto como orgullo, pero quien les habla viene de un linaje espiritual donde sacrificarse, sacrificar lo suyo, su vida, sus finanzas, era la normalidad. ¿Es así o no es así? Y le estoy diciendo que soy nieto de una señora que tuvo 8 hijos. Así que con una mano aquí, otra mano aquí un bebé, la hermana mayor con otros 2, y sirvan al reino. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el consentimiento de la hermana que no puede criar y servir con un hijo o 2? Es que ustedes apuntan muy bajo. Y se tienen mucha compasión y son muy consentidores. No es lo único, hermanos, pero muchas veces yo tengo que decir, yo no puedo caer por debajo de la medida que dejó mi abuela. ¿No cree? Esa señora hasta el día de hoy se congrega, 94. ¿Ya? Literal. Aquí está mi familia, la tienen que sacar de congregarse, porque si no ella pasa derecho. Muchos de sus nietos tienen que mirar a su propia abuela y decir, si acaso se congrega. Mi mamá, mi papá, me ha descuidado. Y quieren la familia de Estefanas, ¿verdad? Sin el servicio y el compromiso de Estefanas. Perdóneme que le hable así, hermano. Pero si se lo digo es porque quiero verlo allí. Usted dirá, yo no tengo ni abuela ni madre, a mí no me criaron así, yo fui un salvaje hasta tal edad. Perfecto. ¿Y qué tal si con usted empieza el linaje? ¿Qué tal si con usted empieza esa familia? ¿Qué tal si usted es la primera generación de cristianos firmes, fieles, consecuentes, esmerados? ¿Qué tal? Finalmente, el servicio a Dios en su reino debe ser en amor. En este punto debemos ser cuidadosos, porque hermanos, aquí entre nosotros, una persona puede ser muy laboriosa en los trabajos del reino y carecer de verdadero amor al Señor y a la iglesia. Dice, ¿cómo así? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que hay personas? O sea, lo que me quiere decir es que hay personas que trabajan duro en el reino de Dios, que trabajan, van, vienen, invierten, sin amor por el Señor y la iglesia. Oh, sí, existe. Le digo un nombre, Judas. ¿No trabajó? ¿No caminó? ¿No se esforzó? ¿No ayunó? ¿No hizo? ¿No estaba a la altura? Sí, hermano, que es posible trabajar por la causa sin amor a Dios y a los hermanos. Judas no tenía amor por Cristo. Resulta que cuando una mujer se acercó por detrás del Señor y quebró un frasco muy costoso, de un perfume muy costoso, Judas dijo, y ahí mostró que no amaba al Señor. ¡Qué desperdicio! Hermano, perdóneme, no sé dónde sale el alabastro, es una piedra, ¿verdad? Es una piedra que se trata de labrar.
una piedra que probablemente se formó después de miles de años de trabajo solar y en la tierra, como se forman las piedras bajo el estrato. Por muchos años esa piedra se fue formando hasta que después de miles de años alguien la excavó, formó. Hermano, esa piedra justificó su existencia cuando fue quebrada a los pies de Cristo, ¿no cree? Ese nardo puro, desde que fue sembrado, desde que fue extraído, desde que, hermanos, ese nardo no se desperdició cuando se derramó a los pies de Cristo, apenas justificó existir. Y Judas dijo, qué desperdicio. Y segundo, demostró que no amaba a la iglesia, porque ¿qué dijo? Si supiera, qué clase ridícula. No, hermanos, usted puede hacer mucho por el reino sin amor por Dios y por los hermanos. El servicio a Dios no es un activismo frío o ciego. Le mostré en Filipenses que es un servicio de amor, es un servicio sentido, de ternura, de buenos deseos y de esperanza en el triunfo de Cristo. No se trata de servir por servir, ni de cumplir tareas por obligación, sino de manifestar amor. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Al considerar estas 8 características, aunque de manera general del servicio a Dios, en su segunda dimensión, la de los trabajos en el reino y en la causa de Cristo en el mundo, por medio del Evangelio en los corazones de muchos, con la instrumentalidad de la iglesia, podemos concluir acertadamente con los siguientes desafíos y consuelos. 1. Quiero exhortar a quien desea servir sin involucrarse. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sirve sin involucrarse? Alguien podría preguntar, ¿cómo se sirve sin involucrarse? ¿Cómo se cocina sin untarse? ¿Cómo se combaten peligros sin demandas? ¿Cómo se edifica sin esfuerzo? ¿Cómo se gana sin sudor? Aquello que resulta imposible en otros ámbitos, muchos pretenden establecerlo como la normalidad en el servicio cristiano. Más aún, hermanos, a veces buscan imponer su normalidad fría e indiferente a otros creyentes, a quienes califican de exagerados, metidos, aduladores y otros términos semejantes. Si servir significa ser metido, entonces métase, hermano, porque el servicio es una obligación y un privilegio. Exhorto a quien desea servir sin untarse. Exhorto más aún al que desea imponernos su normalidad fría. Estas personas desean servir desde un plano meramente especulativo, sin involucrar su vida, recursos, tiempo y esfuerzo, o haciéndolo en la mínima medida posible. Ni siquiera son creyentes de los 5 panes y 2 peces, sino si acaso de un par de peces, los más económicos, enviados a domicilio para no tener que llevarlos. Querido hermano, con personas así el reino no avanzaría. Le animo a alinear su servicio a Dios en su reino con la estricta norma bíblica y no con la Biblia de sus propias expectativas, providencias o buenas intenciones. Entonces, estoy enfermo. Bueno, Epafrodito también. ¿Y qué? Y sirvió. Soy una madre ocupada. Muy bien, las señoras que sirvieron al Señor también lo eran. ¿Y qué? Sirvieron. Entonces,
Si Dios nos ha concedido todas las cosas para servirle, cuánto más lo que concierne a la mayor causa que avanza sobre la tierra, la entronización del Supremo Rey, Cristo el Señor. Segundo, animo a los creyentes a no escatimar su servicio en el reino de Dios. Hermanos, ni siquiera le digo, trabajemos por esta causa. Hermanos, esta es la causa. No es una, es la causa. Hermanos, no se trata simplemente de invertir, dar ofrendas, gastar o cooperar. Inviértase usted mismo. Derrámese en libación. Sacrifíquese, gástese, deje la piel en esta causa. Le aseguro que usted querrá estar aquel día del lado de Cristo, viendo a todas las naciones postrarse ante el Rey. Le aseguro que usted querrá formar parte del ejército triunfante en la coronación eterna de Cristo. Le aseguro que usted querrá estar allí cuando la muerte, el diablo y todos los rebeldes sean expulsados por el cetro de Cristo y que Él sea el todo en todos. Ese día le aseguro que no diremos, uy, al ver esto, al ver todas las naciones postrarse ante Cristo, al ver la causa de Cristo triunfar finalmente, al ver la corona puesta en la sien de Cristo, creo que ninguno dirá, sin embargo, creo que gasté demasiado para ver esto. De verdad. Ver la corona en la sien de Cristo vale todo, vale 1000 vidas. Valen los ángeles juntos. Ver a Cristo triunfar ese día vale cualquier cosa. Ninguno dirá, qué bueno ver esto. Igual pienso que invertí mucho tiempo. No, hermanos. Nadie quizá dirá, pude haberme ahorrado algo más. Más bien creo, hermanos, perdonen mi especulación, pero más bien creo que de rodillas diremos, hubiera dado más, hubiera ido más lejos, hubiera hecho más. Ese día habrá valido la pena cualquier cosa invertida para ver triunfar a nuestro Cristo, sobre todo dominio, principado y potestad. Trabaje con la ayuda del Señor mirando aquel día. Tercero, el servicio a Dios en su reino será recordado y recompensado. Yo le dije que el servicio al Señor no es meritorio, no añade aceptación a Dios o reconciliación ante el Señor. Y sin embargo, Dios mismo ha establecido una recompensa conforme a su gracia para el servicio rendido a su causa. Imaginen, ¿tras de qué es un privilegio servir? Si servimos, tendremos recompensa. Hebreos 6:10 declara, porque Dios, y esto es importante, porque Él hace el asunto de la recompensa un asunto de justicia. Si es gracia, pero Él se lo toma como justicia, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿No se anima a servir? Dios no es injusto para olvidar. Él se lo toma muy personal y como un asunto de justicia, aunque lo dé por gracia. ¿Qué es lo que no olvida? Vuestra obra y trabajo de amor en dos direcciones hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Hermanos, nadie sirve a Dios de balde, eso lo sabe hasta el diablo. Como le habló a Job, ¿recuerda? Nadie sirve a la iglesia de balde. Nadie apoya el evangelio, a sus ministros, a sus cultos, a sus labores, y queda en el olvido. Obsérvese que el estímulo aquí no se refiere a algo hecho una sola vez, sino dice sirviéndole a los santos y sirviéndoles aún.
Se trata de un servicio a Dios fiel y perseverante. Pero hermanos, culmino con esto. No solo se recompensará el servicio personal al reino. La Biblia es clara cuando afirma que las iglesias estamos siendo contempladas como un todo en el servicio. A la iglesia de Tiatira el Señor le dijo, Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué hermoso es ser recordado por Cristo, no solo como creyentes serviciales, sino como una iglesia servicial, llena de amor, fe, paciencia y buenas obras. Que el Señor así nos conceda servir. Oremos.